no solamente como sacerdote, sino como institución eclesiástica, es muy lamentable a nivel mundial, ¿no? El Ministerio Público y la Justicia Ordinaria dispusieron la detención preventiva para el sacerdote denunciado. Que alguna institución del Estado sea parte activa en las acciones o en todo lo que hace la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, hoy en conferencia justamente se anunciaba por parte de la Conferencia Episcopal de Bolivia esta decisión de conformar un Consejo Nacional Interdisciplinario para hacer un seguimiento en torno a estas denuncias que se han dado a conocer en las últimas semanas. Quiero saludar a la asesora legal de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Susana Inch Sainz. Bienvenida, un placer tenerla acá, doctora. Gracias, Priscila, una alegría poder compartir. Bueno, el tema no es nada grato, no solo para la Iglesia Católica, sino para el país, conocer este tipo de hechos de los cuales hemos tenido que informar en las últimas semanas. Sin duda, la problemática de la violencia, más cuando se trata de violencia sexual, es un tema demasiado doloroso que se puede presentar en cualquier ámbito y que sin duda es también preocupación para la Iglesia. Bueno, pero el hecho de que sea un sacerdote el que esté involucrado tiene una connotación más dura para la población. ¿O cómo lo están entendiendo ustedes como Iglesia Católica y como la Conferencia Episcopal? Tanto para la Iglesia en Bolivia cuanto para la Iglesia en general, porque son temas que vienen desde la Santa Sede, hay una preocupación enorme por lo que puede significar la vulnerabilidad frente a hechos de índole sexual sobre todo. Sin duda, si es un sacerdote, el tema es mucho más delicado. Y en el caso particular lo es aún más porque el posible hecho que se investiga podría haberse dado en el momento en el que se realizaba un sacramento, lo que hace para el derecho canónico una agravante bastante seria. Pero no es solamente en el ámbito eclesial en el que se pueden dar situaciones de abuso. Por eso que los obispos en Bolivia han encontrado una preocupación grande en cómo manejar no solo la acción frente a un hecho, sino sobre todo la prevención. En el caso particular de la Iglesia Católica se daría tanto en ambientes de iglesia, pastorales, religiosos, cuanto en las obras sociales. Hablamos de colegios, hablamos de internados, de hogares de acogida, de centros de salud, en los cuales tienen que haber mecanismos de prevención para evitar que este tipo de situaciones se presenten. La razón fundamental de la comisión está orientada a poder prevenir que situaciones de este tipo no se den ni en ámbitos eclesiales ni tampoco en ámbitos sociales de la obra que tiene la Iglesia. O sea, ¿solo va a trabajar en prevención o también hará un seguimiento a casos de denuncia? Tiene dos ámbitos principales de acción. Uno es el de prevención, que va a ser el brazo más fuerte y además sostenible, porque es el que se tiene que tener a lo largo del tiempo. Y el otro es el del asesoramiento a los obispos. La Santa Sede ha marcado ya líneas de trabajo para lo que se refiere a la investigación previa y eventual juzgamiento en el ámbito canónico, así como el facilitar a la justicia ordinaria toda la información que se requiera para una investigación en el ámbito penal. Hacer esto puede sonar, entre comillas, sencillo, pero es muy complejo si no son personas que hayan tenido cierta especialidad. Por ejemplo, hacer una investigación para el Ministerio Público no es lo mismo que una persona que se dedica al turismo tenga que hacer una investigación. Claro. Entonces, darle al obispo la responsabilidad de hacer una investigación de temas tan delicados sin una herramienta útil que pueda utilizar es, la verdad, una tarea muy compleja de desarrollar. Entonces, parte importante de la tarea de la comisión va a ser el asesoramiento y acompañamiento. Las decisiones están definidas para instancias específicas. Si la Santa Sede delega a un obispo, bajo esa delegación el obispo tendrá que tomar las decisiones. Pero para llegar a esa decisión, el acompañamiento y asesoramiento de la comisión debería jugar un rol. Pero además está previsto el poder trabajar más en el acompañamiento a las víctimas. Cómo lograr que el trauma sufrido pueda ser superado en el marco de lo que se pueda hacer, ¿no? Muchos comentarios se han dado en las redes sociales a raíz de estos hechos y dicen, esto ha sucedido siempre y ahora se está visualizando. ¿Será tanto así? Es muy difícil, Priscila, poder dar una respuesta a esa inquietud. Situaciones de abuso han existido a lo largo de la historia siempre.
Yo no estoy en condiciones de decir que en la iglesia no se hayan dado o siempre se hayan dado. Es posible. En todo caso, el interés que hoy está muy presente tanto para la Santa Sede como para la Iglesia en Bolivia es poder trabajar en prevenir que situaciones de este tipo no se den. No solamente en sancionar si se hubieran dado, que es parte de lo que hay que hacer sin duda alguna, pero poner un énfasis especial en prevenir que situaciones de este tipo no se den. Ahora, usted me corrige si me equivoco, por favor, pero creo que es la primera vez que la Iglesia Católica conforma una instancia de este alto nivel interinstitucional con psicólogos, con juristas, con obispos, para llevar adelante esta tarea de prevención, ¿verdad? En los últimos años la Iglesia Católica sí ha condenado estas denuncias, sin embargo nunca se había tomado una acción como esta. Una acción a nivel nacional, no. A nivel de las jurisdicciones eclesiásticas, que son las diócesis, arquidiócesis, diócesis, prelaturas y vicariatos, sí tenían que haber conformado comisiones porque son las que en primera instancia van a tener que responder a una situación en concreto, pero no es suficiente. Y lo que ha significado la reflexión para los obispos ha sido decir necesitamos un mecanismo más ágil y además de largo aliento, porque no es un tema que va a terminar en un año, es un trabajo permanente que hay que ir encarando, motivo por el cual sí se ha tomado como determinación general de los obispos conformar esta comisión para poder encarar de manera más efectiva el desafío que representa la prevención y la acción inmediata. Bueno, hoy se hablaba en la conferencia de prensa de 4 casos, ¿podría usted detallarnos, por favor? Son los casos que se han dado con mayor visibilidad. El último, el más reciente, es el de Potosí. Hay otros casos en los que se ha dado el juzgamiento y la sanción, algún caso en el que el presunto responsable llegó a suicidarse, otro caso en el que la persona que no era boliviana llegó a escapar, llegó a desaparecer. Son los visibles, los que han estado en los medios de comunicación, que es de los que se tiene conocimiento en la Iglesia. En base a esto y a este anuncio de este compromiso de la Iglesia para trabajar en la prevención, pero también en atención a la víctima, se convoca a quienes tal vez fueron víctimas y guardaron silencio a denunciar estos hechos. Sí, parte importante del trabajo de la comisión ha sido identificar a sacerdotes y o personas no mayores tanto por la edad sino por la experiencia que puedan tener una capacidad de escucha y de acompañamiento. No, eso no resuelve el poder acompañar, sobre todo cuando es una situación traumática tan delicada. Por eso que en la Iglesia en general se han trabajado diversos instrumentos que ayuden a poder manejar de manera más asertiva estas situaciones. Entonces, parte del trabajo de la comisión es la preparación y la atención y acompañamiento a las víctimas y familiares en procura de lograr que se pueda superar de la mejor forma el trauma sufrido. Ahora, las víctimas, ¿qué deberían hacer? Acercarse, usted como abogada, acercarse a la Fiscalía, hacer la denuncia o hacer la denuncia ante esta comisión para que la comisión acompañe a la víctima. ¿Cuál sería, cuál sería el procedimiento recomendable para esto? Una cosa no es excluyente de la otra. Se va a tener que seguir 2 acciones, una en el ámbito canónico y otra en el ámbito penal. Si la víctima se siente en la confianza de poder acercarse a alguien de la Iglesia, no necesariamente sacerdotes religiosos o religiosas, pueden ser también laicos, es un camino interesante porque lo que toca es acompañarla en todo lo que sea la gestión de la investigación y la denuncia. La Iglesia sola difícilmente podría hacer la denuncia porque no contaría con los elementos suficientes para darlos al Ministerio Público, pero acompañar a la víctima sin duda que sí, en función de que la víctima y el entorno cercano a la víctima pueda sentirse en la confianza de poder hacerlo a través de alguien de la Iglesia o de otra instancia que podría ser la Defensoría de la Niñez, directamente el Ministerio Público, dependiendo de lo que pueda sentir la víctima, ¿no? Ahora, uno es el proceso por la vía ordinaria, a la que hacía referencia justamente el obispo, y decía esto va a continuar y se va a dar. Pero internamente también hay un proceso con el derecho canónico. Sí, sin duda, porque en el derecho canónico se trata con bastante rigurosidad el llegar a incumplir una situación respecto a la cual se toman varias previsiones.
En el caso particular de los sacerdotes, el factor sacramental es de extrema importancia. Entonces, por ejemplo, si una situación se diera a partir de el ejercicio sacramental de la confesión, por ejemplo, del sacramento de la reconciliación, hay agravantes muy serias que van a hacer no a la situación del juzgamiento que tiene el derecho penal, pero sí a la situación sacerdotal. El ejemplo concreto en el caso de Potosí es que la primera decisión tomada por el obispo ha sido la suspensión del sacerdote. No puede ejercer el ejercicio del sacerdote. Mientras no se determine su situación y si se establece que es culpable, se confirmará con otras medidas adicionales que podrían llegar inclusive a la excomunión. Esta, no sé si llamarlo orden, instrucción, sale desde el Vaticano, porque desde que el Papa Francisco sale elegido como Papa, la línea de la posición de la Iglesia sobre estos temas ha sido muy dura. Se han empezado a conocer historias de procesos contra sacerdotes, contra obispos de diferentes países, ¿no? Y uno muy cercano es Chile. La realidad de la Iglesia en Chile sí es realmente delicada. No ha comenzado con el Papa Francisco, pero ha sido mucho más visible con el Papa Francisco. Y él ha puesto mucho énfasis en tomar acciones concretas. Sin ir lejos, hace un mes aproximadamente ha estado reunido con los presidentes de todas las conferencias episcopales, entre ellos ha estado el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Ricardo Centellas, para poder recoger todo lo que se refiere a las recomendaciones que se está haciendo desde la Santa Sede y tomar los instrumentos necesarios para llevar acciones concretas dentro del territorio boliviano. Entonces hay una visibilización mucho más clara desde el pontificado de Francisco, pero la decisión de actuar con rigurosidad sobre esos temas tiene una data un poco más antigua. Benedicto XVI, de hecho, ha aprobado instrumentos legales bastante rigurosos para la actuación en situaciones como esta. Lo que quizá no se puso tanto énfasis antes como se está haciendo ahora es no solo actuar, sino también prevenir, que es parte importante de lo que toca hacer como responsabilidad de la Iglesia. Doctora, le agradezco mucho por la visita. Un gusto. Siempre Gracias. Un placer tenerla. Buenas noches. Nos vamos hasta Cochabamba. Carlos Mercado con nosotros, listo con nuestra unidad móvil para compartir información a esta hora. Carlos, estamos contigo. ¿Con quién te encuentras, por favor? Te escuchamos. Priscila, gracias amigos del país, un fuerte abrazo. Usted recordará que hace semanas atrás se difundían videos, incluso se viralizaron, en el cual funcionarios del servicio de estacionamiento estaban siendo agredidos por las personas posiblemente molestas, afectadas por la manera como se había remolcado en algunos casos o se había dado alguna sanción a sus vehículos. Estas imágenes que estamos observando han sido viralizadas. Eso ha generado una discusión. ¿Cómo se está manejando el tema del servicio de estacionamiento y por qué la gente reacciona de ese modo, a tal extremo de agredir a estos funcionarios? Vamos a hablar con el responsable del área para que nos brinde detalles, porque la alcaldía está tomando cartas en el asunto y está pretendiendo evitar que una vez más sucedan estas acciones por una parte y por otra. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Importante aclarar a la ciudadanía de que al interior del servicio de estacionamiento municipal ya se han implementado con algunas correcciones, con algunas modificaciones en cuanto a la normativa que actualmente se encuentra en vigencia. Se está corrigiendo desde